Muy buenas noches. Estamos muy contentas de recibirlos en este espacio que hemos preparado de manera muy especial para ustedes. Esta webinar que hemos titulado Prevención del consumo de alcohol en los menores. Y para dar inicio, quiero presentarles al equipo que estaremos hoy con todo el gusto de poder compartir este espacio, a la maestra Lina Molina. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene también una maestría en logoterapia por la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido y la Universidad del Norte, de allá de Barranquilla. Me corrige si estoy mal, Lini. Y bueno, tiene una amplia experiencia en este campo de la prevención. Desde hace ya pues más de 11 años ha trabajado con distintas poblaciones. Todos estos temas que son tan importantes trabajar desde las primeras etapas del desarrollo pues de los menores. Entonces, pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Lina, que también estará compartiendo este espacio. Adelante, Lina. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Perla. Bueno, quiero contarles que efectivamente vamos a contar en este espacio con la participación de Perla, quien actualmente gerencia el área de prevención y tratamiento en relación a las adicciones en la Ciudad de México. Adicionalmente, Perla es licenciada en Pedagogía por la UNAM, es maestra en Prevención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana y cuenta también con una amplia experiencia no solo en la implementación de programas de prevención, y todo lo relacionado con el tratamiento de sustancias psicoactivas, sino por supuesto en temas pedagógicos. Ha trabajado en Montefénix, ha estado en la Universidad de Londres y otras instituciones educativas. Entonces, pues el día de hoy es un placer poder estar acá con ustedes compartiendo este tema, este webinar sobre la prevención del consumo de alcohol. Y lo que queremos empezar hablando es que podamos explorar y entender que este es un tema de gran relevancia, es un tema muy importante porque nos permite analizar cuáles son los riesgos del consumo de la sustancia en personas que son menores de 18 años. Sabemos que para abordar este tema tenemos que preguntarnos primero qué es la prevención. En un segundo lugar, hablar de por qué es importante prevenir el consumo de alcohol en menores, para después hablar de las consecuencias que implica para las personas que consumen la sustancia, pues esas consecuencias o implicaciones en salud, ¿cierto? Lo relacionado con los factores de riesgo, por ejemplo, con la aparición de trastornos del estado de ánimo, como son la depresión y la ansiedad, y otras problemáticas. Y finalmente, hacia el cierre de este webinar, vamos a hablar acerca de algunos tips para prevenir el consumo de alcohol en menores desde los padres de familia, desde los adultos, desde los cuidadores, que son unos tips que nos pueden ayudar bastante en este propósito. Es por esto, y sin más preámbulos, que quisiéramos, digamos que analizar en conjunto con ustedes qué es la prevención. Y acordándonos de las respuestas que nos daban en el webinar cuando estuvimos en presencialidad, digamos, vía online con ustedes, pues recordábamos que nos hablaban acerca de cómo al escuchar este concepto, la palabra prevención, pues muchas veces se pensaba en que se tenía que evitar o retrasarla de inicio o tratar de, sí, como evitar es una palabra que salió muchas veces, la aparición de la problemática o evitar la aparición del consumo de drogas o aplazar el consumo de las sustancias. Y esta pregunta es muy importante tenerla en cuenta porque cuando hablamos de prevención, en ocasiones se puede prevenir efectivamente, pero hay algunas ocasiones en las que cuando hablamos de una sustancia psicoactiva como es el alcohol, pues probablemente la cultura impacta tanto que lo que buscamos es retrasar el primer contacto. El escenario ideal es evitar, pero a veces la cultura es tan fuerte que buscamos retrasar, que los chicos no empiecen a consumir a los 10, que no empiecen a consumir a los 11, 12, sino que se vaya lo más lejos posible para que el desarrollo y todo lo que vamos a hablar ahorita se dé de la manera más óptima. Perla, Sí, en un segundo momento, ¿tú quieres decir algo acerca de sí, este tema de la prevención? sí, sí, nada más complementando esta información tan valiosa que nos das, Lini. La verdad es que sí, lo importante en estos casos es
tratar de evitar, ¿no? Esta palabra de prevención viene del latín praevenire, que es adelantarse, anticiparse a algo que pudiera venir. Justamente lo que queremos, como ya bien lo comenta Lina, es evitar que pase esto, ¿no? Y acuérdense que las primeras etapas del desarrollo, pues, evolutivo, son etapas básicas donde se va conformando la personalidad y una serie de acciones que los niños van aprendiendo. Los niños aprenden por imitación y si en casa vemos que el consumo de alcohol es algo normalizado, pues entonces es más difícil tener anticiparnos porque en realidad recuerden que uno de los factores de riesgo es tener al alcance, en este caso, el alcohol, ¿no? Entonces, justamente si nosotros cuidamos esos aspectos que pueden ser tan sutiles pero tan importantes, estaremos empezando desde casa justamente a tener esta prevención y evitar que sea una situación que ponga en riesgo pues la salud de nuestros hijos en este caso o de los estudiantes, ¿no? Así es, Perla. Y por eso tenemos que continuar pensando, ok, ya sabemos a lo que hacemos referencia con la palabra prevención, que incluso el mismo Víctor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, pues hablaba de prevención como una capacidad específicamente humana que te permite anticipar el riesgo. Y gran parte de lo que vamos a analizar en este punto es cómo las razones por las que es importante prevenir el consumo de alcohol en jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en la población escolar. Es la droga más consumida y es la segunda droga que más muertes causa en el mundo después del tabaco. Cuando hablamos de muertes, estamos hablando de consecuencias bastante complicadas porque es que pueden ser jóvenes que tenían una expectativa de vida de 90 años, pero por el consumo de sustancias la perdieron a los 23. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque son riesgos que vamos a abordar un poco en profundidad en un momento, pero además México y Colombia tienen un factor de vulnerabilidad importante a la hora de hablar de prevención del consumo de alcohol, y es que son dos países donde la prevalencia de vida, es decir, la cantidad de jóvenes que reportan haber probado el alcohol por lo menos alguna vez en la vida, es bastante significativa. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia el 69,2% de los jóvenes escolares reportan haber probado el alcohol por lo menos alguna vez en la vida. Estamos por encima Colombia del 50%. Y en México, según los datos de la Secretaría de Salud y de CONACYT, estamos hablando que el porcentaje está en 37,9%. Algunos dirán, oiga, Colombia está en esto y México está en esto, no quiere decir que uno esté mejor que el otro, porque es que estamos hablando de menores de 18 años, cuando las consecuencias en salud son bastante más complicadas, cuando estamos hablando que el hecho de entrar en contacto con esta sustancia aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo y aumenta las consecuencias desfavorables. Por ejemplo, las personas que consumen antes de los 18 tienen 10 veces más probabilidades de probar otras drogas. Es decir, me preocupa que en el mundo existan otras sustancias psicoactivas, otras drogas como padre de familia. Si el hijo de este padre de familia entra en contacto con la sustancia antes de los 18, es 10 veces más probable que entre en contacto con esas otras drogas. Y adicionalmente, una persona que prueba el alcohol antes de los 18 años tiene un 50% más de probabilidad de tener un consumo de alto riesgo, problemático o adictivo al alcohol. Por esto es importante que podamos continuar fortaleciendo la percepción de riesgo y entendiendo que esta es una sustancia que genera, digamos que unas consecuencias que muchas veces son desafortunadas en algunas personas, no le pasa a todo el mundo. Hay gente que ha visto a su abuelo beber toda la vida y al parecer, pues no le pasó nada nunca. Y también existe eso, pero por ese tipo de casos a veces creemos que no sucede nada con el alcohol. Perla, Sí. me gustaría que habláramos de esas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que encontramos con el consumo de alcohol, además de
que se reduce la expectativa de vida. Sí, bueno, las consecuencias son muy altas, muchas, son distintas las consecuencias. Y acuérdense, número uno, básico, la verdad es que el alcohol, además de que ahorita vamos a enunciar algunas de sus consecuencias, es la primera sustancia de consumo, ¿no? El hecho de que sea una droga legal, legalmente pues autorizada para los adultos, no para los Ujú. menores, eso no le quita su grado de afectación, ¿no? No por ser legal es menos dañina, al contrario. Entonces, justamente entre los riesgos, bueno, pues hay muchísimas, entre ellas, bueno, pues el consumo nocivo de alcohol, nos dice la OMS, mata anualmente a más de 3 millones de personas. Esto implica el rango de, pues, una de cada 20 muertes están relacionadas con enfermedades que tuvieron que ver con el consumo de alcohol, entre las cuales podemos hablar, pues, accidentes de tránsito, autolesiones, violencia interpersonal, trastornos digestivos, enfermedades cardíacas, infecciosas, cáncer, trastornos mentales, ¿no? Entonces, las consecuencias, pues sí, afectan de una manera pues muy nociva a la población y por eso lo importante es que siempre tengamos este puente de comunicación con nuestros hijos, que se acerquen, que tengan pues las dudas que tengan, que con toda la confianza nos las puedan preguntar, más que pues enjuiciar o criticar o regañar, para que los niños se puedan acercar y podamos evitar que empiecen el consumo y de ahí pues se siga una cadena de historia pues de este consumo de esta sustancia y llegar a diferentes consecuencias, ¿no? De acuerdo, Básicamente. Ujú. porque adicionalmente es una sustancia que causa más muertes que el SIDA, o sea, no más pensando en las consecuencias del SIDA a nivel mundial, es una consecuencia que causa más muertes que el SIDA, que la tuberculosis, que la diabetes, ¿no? Tiene unas consecuencias importantes en las enfermedades cardiovasculares, como lo decías ahorita, y en jóvenes específicamente hace que haya más probabilidad de tener depresión, más probabilidad de tener ansiedad por el impacto que tiene en el sistema nervioso central como una sustancia, digamos que anestesia las funcionalidades del cerebro. Adicionalmente, hemos encontrado, cierto, en jóvenes, en menores de 18 años, que el alcohol ayuda a que las personas tengan 3 veces más probabilidad de tener ideación suicida, se aumenta, es decir, la ideación suicida de una manera proporcional. También hay menos regulación de autorregulación. Entonces, ¿qué es la autorregulación? Si yo estoy pensando, se me atraviesa un pensamiento que me dice, quiero comer hamburguesa ya, pero estoy en una reunión de trabajo y probablemente no es el espacio para hacerlo, pues si una persona que esté bajo el efecto del alcohol va a hacerlo o incluso va a bailar encima de la mesa o incluso va a hacer un montón de cosas que pueden ser, digamos, con unas consecuencias bastante considerables. Y esto termina siendo muy complicado cuando hablamos de lo que es los menores de 18 años. Y ahorita Perla nos mencionaba la importancia de acercarnos como padres de familia y dar recomendaciones, porque es que la cultura en sí tiene permeado un montón de dinámicas que hace que sea más fácil pensar en consumir. Por ejemplo, en Colombia, cuando hablamos de la Navidad y hablamos de las novenas que se hacen desde el 16 de diciembre, que es un encuentro en familia, pues generalmente se piensa en comida, pero el alcohol está como una opción fácil. Y así también sucede en México, ¿cierto, Perla? ¿Qué nos puedes compartir de esas experiencias culturales? Sí, en México, pues al igual que en Colombia, la presencia de esta droga, hay que llamarla así. ¿Se acuerdan cuando preguntamos hace un ratito si sabían que el alcohol era una droga? Y pues prácticamente el 97% nos dijo que sí, había quien desconocía que era una droga. Entonces es una droga igual de dañina que las demás. Y en México, ¿cuáles son algunas actividades que están pues relacionadas? Pues prácticamente muchas desde el bautizo, cuando el niño nace, ¿no? Ahí está el alcohol presente, luego en la fiesta de la presentación de los 3 años, luego en la Sí, primera comunión, en los 15 años, en la boda, o sea, puede faltar todo, pero el alcohol está presente. Entonces, en somos todo. una cultura que tenemos que cambiar estos patrones de percepción y hacer, bueno,
crear esta percepción hacia el riesgo de que siempre desde el primer contacto con la sustancia, en los menores sobre todo, siempre hay un riesgo de que pueda haber una afectación, ¿no? Siempre ya hay ese riesgo que se incrementa y puede ir mermando pues la salud en este caso de los menores y evidentemente pues nuestro papel como cabezas de familia es ser muy conscientes y también creo que otra cosa importante, Lini, es esta parte que tiene que ver con cuál es nuestra propia relación con el alcohol, ¿no? Si yo como mamá soy la primera que cada fin de semana me echo mis copas y entonces lo necesito para poder dormir, pues evidentemente ahí es importante tener esta conciencia de cómo nos estamos relacionando con el alcohol. Y pues nuestro cerebro es un cerebro, es un músculo muy, 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 muy importante, no es un órgano muy importante. Ahí tenemos un esquema de cómo un cerebro normal, cuando funciona de una manera natural, pues es grandioso, ¿no? Hay que ejercitarlo, pero también hay que ser creativos, hay que cuidar nuestro cerebro que nos lleva a hacer muchas cosas. Ahí ponemos una imagen donde está un cerebro haciendo ejercicio, pero otro que está leyendo, pero otro que está siendo creativo, tocando un instrumento. Tiene que dormir, tiene que descansar nuestro organismo, nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el contacto con el alcohol? Bueno, pues ahí empieza a haber una serie de situaciones que empiezan a mermar de alguna manera la vida de la persona. Ahí vemos en la siguiente imagen cómo está el cerebro ya un poco cansado, ¿no? Después en la imagen de abajo ya lo vemos en la parte inferior del lado derecho de la pantalla, ya incluso hay algunas afectaciones y al final, cuando llega la adicción, pues hay un secuestro de la libertad, ¿no? Entonces, pues la adicción es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Entonces vamos a cuidar a nosotros mismos y también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, para Así poder es, saber Perla, cómo. porque hablas de la adicción, que es una consecuencia gravísima, más sin embargo, sabemos que hoy en día los jóvenes no tienen que llegar a la adicción para que la consecuencia sea muy compleja y es Claro. parte de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, cuando tú muestras esos cerebros, innegablemente yo estoy pensando en cómo se aumentan las violencias sexuales y la implicación que tiene ser víctima o victimario de un abuso sexual digamos que se ha encontrado entre un 13 y un 49% el porcentaje de personas que reportan ser víctimas o victimarios de violencia sexual bajo los efectos del alcohol. Así es. Y pienso mucho en eso porque es un alcohol que está debilitado para su toma de decisiones y que hace que este tipo de problemáticas sean más propensas, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje también se ve afectado. Y ahí quisiera que pensáramos también, Perla, en que cuando estábamos dando este webinar con las personas, les hicimos la pregunta de qué edad tenían cuando probaron alcohol y la mayoría, menos dos o menos tres personas, habían probado antes de los 18 años, lo que nos dice que evidentemente este es un tema de años, o sea, esto no es un tema de ahorita, lo que pasa es que ahorita sí sabemos los riesgos, ahorita sí tenemos estudios que nos muestran las consecuencias, porque antes pensábamos que no era peligroso, antes incluso se recomendaba tradicionalmente y de manera, digamos, cultural, en Colombia, por ejemplo, que al bebé que le estaban saliendo los dientes por primera vez le echaran un poquito de alcohol en las encías, porque era normal, era tradicional, era cultural. Y también recuerdo que en ese espacio les preguntamos a ellos qué personas los llevaron o los promocionaron o les Así es. invitaron, les ofrecieron la sustancia y en nuestro auditorio decía papás, en su mayoría familia, Así es. papás, tíos, abuelos, primos, lo cual indica que evidentemente el entorno de riesgo es un entorno social, pero además un entorno social cercano, primario, ¿no? Y Así por eso es. es importante la prevención. Perla, viendo esto, quisiera que pasáramos al tema de, ok, esta es la realidad, por esto hay que hacer prevención. Estos son los factores de riesgo, estas son las enfermedades. ¿Qué se puede hacer para prevenir el consumo de alcohol? Claro, hay una serie de pautas que vamos a ver en un momento.
donde evidentemente como familia nos toca pues conocer esta información, ¿no? Antes decíamos, pues es que no hay información, no sé cómo orientar a mi hijo. Bueno, pues la buena noticia es que ahora hay muchísima información fundamentada en la evidencia científica. Hay libros, hay materiales, ¿no? Hay que ser también muy selectivos de las fuentes de información. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Continuamente estamos publicando tips, recomendaciones, sugerencias. Entonces, si les parece, vamos a revisar esta última parte de cuáles serían algunos tips muy, muy claros, muy específicos para la prevención del consumo de drogas. De acuerdo, entonces lo primero es que podamos, como padres de familia, digamos que aumentar nuestra conciencia de riesgo. Si yo pienso que el alcohol no es tan grave, ¿cierto, Perla? Si yo pienso que el alcohol es como, ay, como que no es tan peligroso, al contrario, le encuentro el beneficio del consumo, pues probablemente acepte que el adolescente, que el menor de 18 entre en contacto con la sustancia. Por eso Ah, es importantísimo tener una percepción de riesgo elevada que nos favorezca entender que los jóvenes están en una edad donde se pueden poner en riesgo si entran en contacto con la sustancia y para esto es importante entonces que la percepción de riesgo sea elevada. Las así es. fiestas, dale, dale. As- Así es. Pues si quieres, ahorita podemos entonces pasar a la última lámina y con esto, bueno, pues poder entrar en materia del tema que hoy nos compete. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de puntos muy, muy básicos de cómo podemos nosotros entonces hacer prevención desde casa, ¿no? De Siempre acuerdo. aumentar la percepción del riesgo. Acuérdense, esta percepción del riesgo indica pues que hagamos conscientes a nuestros hijos, empezando por el ejemplo, de que el consumo de sustancias, pues evidentemente no está permitido en los menores por las afectaciones que puede traer a su persona o a la gente pues que esté en este consumo. Ujú. Las fiestas es todo un tema, Lini. Es todo un tema el que los niños conforme van creciendo, cuando llegan por ahí de quinto, sexto de primaria, séptimo en el caso de Colombia, primero de secundaria en el caso de México, pues empiezan Ujú. a asistir a las fiestas y lamentablemente el alcohol no falta. Entonces, los papás pues sí tenemos que ser muy claros en la regla del no consumo en menores, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, pues por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Toda la serie de consecuencias que afectan y que están pues permeando a los menores. Es muy importante que cuando vaya a haber una fiesta nos estemos muy enterados dónde va a ser, ¿no? Que sean adentro de la casa, irlos a dejar, hacer un grupo de papás. Ahora los grupos de WhatsApp que tanto están, ¿no? Por todos lados. Yo como Ujú. mamá de una menor de 12 soy adolescente, tengo una hija adolescente. Y la verdad es que hay que aprovechar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Hacer redes de apoyo y bueno, si hacemos una fiesta, que haya un grupo de papás en proporción al número de estudiantes o de niños que vayan a estar en esta fiesta, ¿no? Que se recomienda uno cada 15. Me parece Perfecto. muy interesante, y lo digo muy rápido, es aprovechar la tecnología porque además ellos sí la aprovechan, ¿no? Entonces, que Exacto. no sea al revés, que no sean los jóvenes organizando la fiesta y las pautas de la fiesta, sino los papás organizándola. Así es, sí, que no se salga de control esta fiesta, ¿no? Que sabemos que son para convivir entre chicos, que tengan, pues, no sé, distintas actividades recreativas y que se den cuenta que la diversión sin alcohol es mucho mejor, ¿no? Están en sus cinco Ujú. sentidos, están disfrutando, están teniendo espacios de mucha convivencia, de sana convivencia. Generar acuerdos entre padres, ya dijimos, las fiestas sin alcohol para menores, las fiestas de adultos son de adultos y las de menores son de menores. Eso sí, siempre tendrá que haber una supervisión. Lo decíamos también, no va a andar la mamá o el papá con la botella, ¿no? O con la mano, con el vaso de cerveza o de alguno de las distintas sustancias alcohólicas. Y límites claros y firmes, ¿no? Lo que ya decíamos, la regla del no consumo en menores en todo momento. Expresar lo que esperamos de nuestros hijos,
Si vamos a hacer una fiesta y sabemos que él o ella va a ir, bueno, pues decirles que por nada del mundo no deben de beber. Todavía no tienen la edad ni la madurez, ya lo vimos que el cerebro sigue en proceso de desarrollo y no deben hacerlo, ¿no? Expresar lo que esperamos de ellos. Yo espero que vayas a la fiesta, que te diviertas, que la pases bien, que estés con tus amigas, con tus amigos. Lo que no espero y lo que no está autorizado es que pues empieces a probar la sustancia pues por inquietud o porque alguien te la invita, que espero que seas asertivo y que sepas decir un no firme, ¿no? El felicitarlos por no consumir alcohol. Los jóvenes ya un poquito más grandecitos, los de 16, 17, luego hay mucha presión de los amigos o de los que se llaman amigos, ¿no? Ay, sí, ándale, pruébalo, vas a ver que te va a gustar. También felicitarlos por los que no consumen y que saben decir un no pues muy firme y muy asertivo, sin sentir culpa, sin sentirse incómodos, ¿no? Que Y se pueden buscar como oponer, papás, sí, perdón. que se pueden oponer. Así es, sí, sí, que pueden decir un no. Y hay que enseñar a los hijos a que sean asertivos, ¿no? A hacer diferentes acciones con ellos, nos sentamos, podemos ver videos, a ver qué pasa si alguien te invita, bueno, pues un no firme, constante y muy contundente. Y saber que no están solos y saber que hay mucha información, ya lo veíamos, buscar la información pues de una manera muy clara, cuando a lo mejor si nuestro hijo o hija nos preguntan algo y no lo sabemos, bueno, pues vamos a los libros, vamos a la literatura, hay mucha información. Y la otra noticia y la otra ventaja es que pues siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Acercarse a un profesional especializado en estos temas. Si vemos que en un momento dado nuestro hijo o nuestra hija ya tuvo este contacto con el alcohol y esto está siendo habitual, bueno, pues antes del regaño, del grito, tomar esos momentos, ¿no? Para respirar, tomar aire y entonces acercarnos. Y si vemos que no estamos pudiendo tener esta comunicación con nuestra hija, con nuestro hijo, pues entonces acudamos a los profesionales. De acuerdo, Perla, porque a esta edad los jóvenes todavía no tienen del todo el autocontrol o el desarrollo cerebral en un estado óptimo, digamos, no estado óptimo, sino en el punto del adulto. Eso quiere decir que su juicio les puede decir no es tan grave, pero el que pone el límite es el adulto, el que dice no es el adulto, hasta que llegue el momento en que el joven de por sí mismo pueda decir no. Y papás, evidentemente, como lo mencionamos, si alguno consume, no es el fin del mundo. Es un riesgo, no a todas las personas les suceden las cosas complicadas que acabamos de hablar, pero es que es una ruleta rusa, no sabemos a quién le podría pasar. Y estamos de acuerdo en que no queremos averiguar a quién, porque es que yo, por ejemplo, en mi historia familiar, tengo, mi abuelo consumía alcohol y a él no le pasó nada, pero sí tengo un primo que falleció en un accidente de tránsito porque el piloto estaba manejando borracho. Entonces, fíjense que no necesariamente tiene que ser un tema de consumo de muchos años, porque estamos hablando de jóvenes de 23 años, pero sí tiene que ver con que hay veces consecuencias que son irreversibles y pues es importante prevenirlas en la medida de lo posible. Sí, y bueno, a mí me gustaría ya para ir cerrando, comentar que bueno, ya revisamos de una manera pues un poquito general, pero muy exhaustiva, por qué es importante la prevención, qué pasa, pues cuáles son las consecuencias de iniciarse en un consumo temprano y cuáles serían los tips que como familia podríamos empezar a implementar desde ya, ¿ok? Quien necesite más información, pues acérquense con toda confianza en nuestras redes sociales. Estamos siempre para poder ayudarles y poder decirles que tenemos programas de prevención para las escuelas, pero que también estamos trabajando de la mano con las familias. Acuérdense que este es un trabajo integral, es un trabajo de equipo que evidentemente lo que se hace en la escuela y se refuerza en la casa y en los ámbitos comunitarios, bueno, pues serán factores de protección que estarán ayudando a generar niños y jóvenes mucho más fortalecidos ante la prevención, ¿no? Para la prevención del consumo de alcohol y que además esto no nada más les va a ayudar a la prevención del consumo de alcohol o drogas, sino de otras situaciones de riesgo psicosocial.
¿no? Entonces, creo que con esto podríamos ir cerrando. Tenemos ahí una frase de Víctor Frank, que él nos dice que el amor es la única forma de captar a otro ser humano en el núcleo más profundo de su personalidad. Y este gran amor que tenemos a nuestros hijos, ¿no? Y que empieza por el amor a nosotros mismos y cómo lo reflejamos o lo proyectamos con ellos. Yo creo que el amor, pues va de la mano, ¿no? De la prevención. La prevención es un acto de amor muy grande y que sí implica una gran responsabilidad. Entonces, les vamos a dejar nuestros datos de contacto también para quien necesite. Aquí están las referencias bibliográficas, esas se van a quedar ahí para cuando quieran consultar en la presentación, tengan la información, quien quiera, pues sí, información de primera mano, ahí está. Y bueno, pues este es el equipo de prevención, por ahí se nos bajó una O, creo, perdón, a la hora de la configuración estoy viendo. En México, pues estamos tanto una servidora como Lina Molina, ya saben, y en Colombia, bueno, pues está Camilo y Lore, ¿no? Todos estamos en el área de prevención con todas las ganas de seguir ayudando, apoyando, seguir caminando de la mano y, bueno, pues proponiendo estrategias para trabajar en conjunto. Entonces, no sé si hay algo más que quieras comentar, Lynn. Sí, me uno a que queremos, nuestro propósito, nuestro sentido está muy orientado a dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y cada vez que hacemos prevención estamos sembrando huella hacia el mayor bien común, porque no se trata de quién se daña menos con la droga menos peligrosa, sino se trata de cuál es el impacto preventivo que hacemos y cómo trabajar con una familia tiene un eco que llega al resto de la población. Entonces, estamos en México, ya llegamos a México, estamos en Colombia y estamos absolutamente comprometidos en todo lo que hacemos desde la prevención, el tratamiento de adicciones y por supuesto la formación a profesionales. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias para todos y todas. Estaremos pues dando continuidad a este ciclo de webinars, estaremos trabajando. Acuérdense, vienen las fiestas de fin de año, Navidad, Posada, las novenas. Entonces, tenemos mucha información muy valiosa que hemos visto el día de hoy. Usémosla de manera positiva y favorable para seguir generando ambientes pues más sanos para nuestras familias. Les deseamos lo mejor y que tengan una linda noche. Hasta luego. Bye. Muy buenas noches. Estamos muy contentas de recibirlos en este espacio que hemos preparado de manera muy especial para ustedes. Esta webinar que hemos titulado Prevención del consumo de alcohol en los menores. Y para dar inicio, quiero presentarles al equipo que estaremos hoy con todo el gusto de poder compartir este espacio, a la maestra Lina Molina. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene también una maestría en logoterapia por la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido y la Universidad del Norte, de allá de Barranquilla. Me corrige si estoy mal, Lini. Y bueno, tiene una amplia experiencia en este campo de la prevención. Desde hace ya pues más de 11 años ha trabajado con distintas poblaciones. Todos estos temas que son tan importantes trabajar desde las primeras etapas del desarrollo pues de los menores. Entonces, pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Lina, que también estará compartiendo este espacio. Adelante, Lina. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Perla. Bueno, quiero contarles que efectivamente vamos a contar en este espacio con la participación de Perla, quien actualmente gerencia el área de prevención y tratamiento en relación a las adicciones en la Ciudad de México. Adicionalmente, Perla es licenciada en Pedagogía por la UNAM, es maestra en Prevención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana y cuenta también con una amplia experiencia no solo en la implementación de programas de prevención y todo lo relacionado con el tratamiento de sustancias psicoactivas,
sino por supuesto en temas pedagógicos. Ha trabajado en Montefénix, ha estado en la Universidad de Londres y otras instituciones educativas. Entonces, pues el día de hoy es un placer poder estar acá con ustedes compartiendo este tema, este webinar sobre la prevención del consumo de alcohol. Y lo que queremos empezar hablando es que podamos explorar y entender que este es un tema de gran relevancia, es un tema muy importante porque nos permite analizar cuáles son los riesgos del consumo de la sustancia en personas que son menores de 18 años. Sabemos que para abordar este tema tenemos que preguntarnos primero qué es la prevención. En un segundo lugar, hablar de por qué es importante prevenir el consumo de alcohol en menores, para después hablar de las consecuencias que implica para las personas que consumen la sustancia, pues esas consecuencias o implicaciones en salud, ¿cierto? Lo relacionado con los factores de riesgo, por ejemplo, con la aparición de trastornos del estado de ánimo, como son la depresión y la ansiedad, y otras problemáticas. Y finalmente, hacia el cierre de este webinar, vamos a hablar acerca de algunos tips para prevenir el consumo de alcohol en menores desde los padres de familia, desde los adultos, desde los cuidadores, que son unos tips que nos pueden ayudar bastante en este propósito. Es por esto, y sin más preámbulos, que quisiéramos, digamos que analizar en conjunto con ustedes qué es la prevención. Y acordándonos de las respuestas que nos daban en el webinar cuando estuvimos en presencialidad, digamos, vía online con ustedes, pues recordábamos que nos hablaban acerca de cómo al escuchar este concepto, la palabra prevención, pues muchas veces se pensaba en que se tenía que evitar o retrasarla de inicio o tratar de, sí, como evitar es una palabra que salió muchas veces, la aparición de la problemática o evitar la aparición del consumo de drogas o aplazar el consumo de las sustancias. Y esta pregunta es muy importante tenerla en cuenta porque cuando hablamos de prevención, en ocasiones se puede prevenir efectivamente, pero hay algunas ocasiones en las que cuando hablamos de una sustancia psicoactiva como es el alcohol, pues probablemente la cultura impacta tanto que lo que buscamos es retrasar el primer contacto. El escenario ideal es evitar, pero a veces la cultura es tan fuerte que buscamos retrasar, que los chicos no empiecen a consumir a los 10, que no empiecen a consumir a los 11, 12, sino que se vaya lo más lejos posible para que el desarrollo y todo lo que vamos a hablar ahorita se dé de la manera más óptima. Perla, Sí, en un segundo momento, ¿tú quieres decir algo acerca de sí, este tema de la prevención? sí, sí, nada más complementando esta información tan valiosa que nos das, Lini. La verdad es que sí, lo importante en estos casos es tratar de evitar, ¿no? Esta palabra de prevención viene del latín praevenire, que es adelantarse, anticiparse a algo que pudiera venir. Justamente lo que queremos, como ya bien lo comenta Lina, es evitar que pase esto, ¿no? Y acuérdense que las primeras etapas del desarrollo, pues, evolutivo, son etapas básicas donde se va conformando la personalidad y una serie de acciones que los niños van aprendiendo. Los niños aprenden por imitación y si en casa vemos que el consumo de alcohol es algo normalizado, pues entonces es más difícil tener anticiparnos porque en realidad recuerden que uno de los factores de riesgo es tener al alcance, en este caso, el alcohol. ¿No? Entonces, justamente si nosotros cuidamos esos aspectos que pueden ser tan sutiles pero tan importantes, estaremos empezando desde casa justamente a tener esta prevención y evitar que sea una situación que ponga en riesgo pues la salud de nuestros hijos en este caso o de los estudiantes, ¿no? Así es, Perla. Y por eso tenemos que continuar pensando, ok, ya sabemos a lo que hacemos referencia con la palabra prevención, que incluso el mismo Víctor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, pues hablaba de prevención como una capacidad específicamente humana que te permite anticipar el riesgo. Y gran parte de lo que vamos a analizar en este punto es cómo las razones por las que es importante prevenir el consumo de alcohol en jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta
es que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en la población escolar. Es la droga más consumida y es la segunda droga que más muertes causa en el mundo después del tabaco. Cuando hablamos de muertes, estamos hablando de consecuencias bastante complicadas porque es que pueden ser jóvenes que tenían una expectativa de vida de 90 años, pero por el consumo de sustancias la perdieron a los 23. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque son riesgos que vamos a abordar un poco en profundidad en un momento, pero además México y Colombia tienen un factor de vulnerabilidad importante a la hora de hablar de prevención del consumo de alcohol, y es que son dos países donde la prevalencia de vida, es decir, la cantidad de jóvenes que reportan haber probado el alcohol por lo menos alguna vez en la vida, es bastante significativa. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia el 69,2% de los jóvenes escolares reportan haber probado el alcohol por lo menos alguna vez en la vida. Estamos por encima Colombia del 50%. Y en México, según los datos de la Secretaría de Salud y de CONACYT, estamos hablando que el porcentaje está en 37,9%. Algunos dirán, oiga, Colombia está en esto y México está en esto, no quiere decir que uno esté mejor que el otro, porque es que estamos hablando de menores de 18 años, cuando las consecuencias en salud son bastante más complicadas, cuando estamos hablando que el hecho de entrar en contacto con esta sustancia aumenta la vulnerabilidad, aumenta el riesgo y aumenta las consecuencias desfavorables. Por ejemplo, las personas que consumen antes de los 18 tienen 10 veces más probabilidades de probar otras drogas. Es decir, me preocupa que en el mundo existan otras sustancias psicoactivas, otras drogas como padre de familia. Si el hijo de este padre de familia entra en contacto con la sustancia antes de los 18, es 10 veces más probable que entre en contacto con esas otras drogas. Y adicionalmente, una persona que prueba el alcohol antes de los 18 años tiene un 50% más de probabilidad de tener un consumo de alto riesgo, problemático o adictivo al alcohol. Por esto es importante que podamos continuar fortaleciendo la percepción de riesgo y entendiendo que esta es una sustancia que genera, digamos que unas consecuencias que muchas veces son desafortunadas en algunas personas, no le pasa a todo el mundo. Hay gente que ha visto a su abuelo beber toda la vida y al parecer, pues no le pasó nada nunca. Y también existe eso, pero por ese tipo de casos a veces creemos que no sucede nada con el alcohol. Perla, Sí. me gustaría que habláramos de esas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que encontramos con el consumo de alcohol, además de que se reduce la expectativa de vida? Sí, bueno, las consecuencias son muy altas, muchas, son distintas las consecuencias. Y acuérdense, número uno, básico, la verdad es que el alcohol, además de que ahorita vamos a enunciar algunas de sus consecuencias, es la primera sustancia de consumo, ¿no? El hecho de que sea una droga legal, legalmente pues autorizada para los adultos, no para los Uh -huh. menores, eso no le quita su grado de afectación, ¿no? No por ser legal es menos dañina, al contrario. Entonces, justamente entre los riesgos, bueno, pues hay muchísimas, entre ellas, bueno, pues el consumo nocivo de alcohol, nos dice la OMS, mata anualmente a más de 3 millones de personas. Esto implica el rango de, pues, una de cada 20 muertes están relacionadas con enfermedades que tuvieron que ver con el consumo de alcohol, entre las cuales podemos hablar, pues, accidentes de tránsito, autolesiones, violencia interpersonal, trastornos digestivos, enfermedades cardíacas, infecciosas, cáncer, trastornos mentales, ¿no? Entonces, las consecuencias, pues sí, afectan de una manera pues muy nociva a la población y por eso lo importante es que siempre tengamos este puente de comunicación con nuestros hijos, que se acerquen, que tengan pues las dudas que tengan, que con toda la confianza nos las puedan preguntar, más que pues enjuiciar o criticar o regañar, para que los niños se puedan acercar y podamos evitar
que empiece en el consumo y de ahí pues se siga una cadena de historia pues de este consumo de esta sustancia y llegar a diferentes consecuencias, ¿no? De acuerdo, Básicamente. Ujú. porque adicionalmente es una sustancia que causa más muertes que el SIDA, o sea, no más pensando en las consecuencias del SIDA a nivel mundial, es una consecuencia que causa más muertes que el SIDA, que la tuberculosis, que la diabetes, ¿no? Tiene unas consecuencias importantes en las enfermedades cardiovasculares, como lo decías ahorita, y en jóvenes específicamente hace que haya más probabilidad de tener depresión, más probabilidad de tener ansiedad por el impacto que tiene en el sistema nervioso central como una sustancia, digamos que anestesia las funcionalidades del cerebro. Adicionalmente, hemos encontrado, cierto, en jóvenes, en menores de 18 años, que el alcohol ayuda a que las personas tengan 3 veces más probabilidad de tener ideación suicida, se aumenta, es decir, la ideación suicida de una manera proporcional. También hay menos regulación de autorregulación. Entonces, ¿qué es la autorregulación? Si yo estoy pensando, se me atraviesa un pensamiento que me dice, quiero comer hamburguesa ya, pero estoy en una reunión de trabajo y probablemente no es el espacio para hacerlo, pues si una persona que esté bajo el efecto del alcohol va a hacerlo o incluso va a bailar encima de la mesa o incluso va a hacer un montón de cosas que pueden ser, digamos, con unas consecuencias bastante considerables. Y esto termina siendo muy complicado cuando hablamos de lo que es los menores de 18 años. Y ahorita Perla nos mencionaba la importancia de acercarnos como padres de familia y dar recomendaciones, porque es que la cultura en sí tiene permeado un montón de dinámicas que hace que sea más fácil pensar en consumir. Por ejemplo, en Colombia, cuando hablamos de la Navidad y hablamos de las novenas que se hacen desde el 16 de diciembre, que es un encuentro en familia, pues generalmente se piensa en comida, pero el alcohol está como una opción fácil. Y así también sucede en México, ¿cierto, Perla? ¿Qué nos puedes compartir de esas experiencias culturales? Sí, en México, pues al igual que en Colombia, la presencia de esta droga, hay que llamarla así. ¿Se acuerdan cuando preguntamos hace un ratito si sabían que el alcohol era una droga? Y pues prácticamente el 97% nos dijo que sí, había quien desconocía que era una droga. Entonces es una droga igual de dañina que las demás. Y en México, ¿cuáles son algunas actividades que están pues relacionadas? Pues prácticamente muchas desde el bautizo, cuando el niño nace, ¿no? Ahí está el alcohol presente, luego en la fiesta de la presentación de los 3 años, luego en la Sí, primera comunión, en los 15 años, en la boda, o sea, puede faltar todo, pero el alcohol está presente. Entonces, en somos todo. una cultura que tenemos que cambiar estos patrones de percepción y hacer, bueno, crear esta percepción hacia el riesgo de que siempre desde el primer contacto con la sustancia, en los menores, sobre todo, siempre hay un riesgo de que pueda haber una afectación, ¿no? Siempre ya hay ese riesgo que se incrementa y puede ir mermando, pues, la salud en este caso, de los menores. Y evidentemente, pues, nuestro papel como cabezas de familia es ser muy conscientes y también creo que otra cosa importante, Lini, es esta parte que tiene que ver con cuál es nuestra propia relación con el alcohol, ¿no? Si yo como mamá soy la primera que cada fin de semana me echo mis copas y entonces lo necesito para poder dormir, pues evidentemente ahí es importante tener esta conciencia de cómo nos estamos relacionando con el alcohol y pues nuestro cerebro es un cerebro, sí, es un músculo muy importante, no es un órgano muy importante. Ahí tenemos un esquema de cómo un cerebro normal, cuando funciona de una manera natural, pues es grandioso, ¿no? Hay que ejercitarlo, pero también hay que ser creativos, hay que cuidar nuestro cerebro que nos lleva a hacer muchas cosas. Ahí ponemos una imagen donde está un cerebro haciendo ejercicio, pero otro que está leyendo, pero otro que está siendo creativo, tocando un instrumento. Tiene que dormir, tiene que descansar nuestro organismo, nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el contacto con el alcohol? Bueno, pues ahí empieza a haber una serie de situaciones que empiezan a mermar de alguna manera la vida de la persona. Ahí vemos en la siguiente imagen cómo está el cerebro
ya un poco cansado, ¿no? Después en la imagen de abajo ya lo vemos en la parte inferior del lado derecho de la pantalla, ya incluso hay algunas afectaciones y al final, cuando llega la adicción, pues hay un secuestro de la libertad, ¿no? Entonces, pues la adicción es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Entonces vamos a cuidar a nosotros mismos y también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, para Sí poder es, saber Perla, cómo. porque hablas de la adicción, que es una consecuencia gravísima, más sin embargo, sabemos que hoy en día los jóvenes no tienen que llegar a la adicción para que la consecuencia sea muy compleja y es Claro. parte de todo lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, cuando tú muestras esos cerebros, innegablemente yo estoy pensando en cómo se aumentan las violencias sexuales y la implicación que tiene ser víctima o victimario de un abuso sexual digamos que se ha encontrado entre un 13 y un 49% el porcentaje de personas que reportan ser víctimas o victimarios de violencia sexual bajo los efectos del alcohol. Así es. Y pienso mucho en eso porque es un alcohol que está debilitado para su toma de decisiones y que hace que este tipo de problemáticas sean más propensas, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje también se ve afectado. Y ahí quisiera que pensáramos también, Perla, en que cuando estábamos dando este webinar con las personas, les hicimos la pregunta de qué edad tenían cuando probaron alcohol y la mayoría, menos dos o menos tres personas, habían probado antes de los 18 años, lo que nos dice que evidentemente este es un tema de años, o sea, esto no es un tema de ahorita, lo que pasa es que ahorita sí sabemos los riesgos, ahorita sí tenemos estudios que nos muestran las consecuencias, porque antes pensábamos que no era peligroso, antes incluso se recomendaba tradicionalmente y de manera, digamos, cultural, en Colombia, por ejemplo, que al bebé que le estaban saliendo los dientes por primera vez le echaran un poquito de alcohol en las encías, porque era normal, era tradicional, era cultural. Y también recuerdo que en ese espacio les preguntamos a ellos qué personas los llevaron o los promocionaron o les Así es. invitaron, les ofrecieron la sustancia. Y en nuestro auditorio decía papás, en su mayoría familia, Así es. papás, tíos, abuelos, primos, lo cual indica que evidentemente el entorno de riesgo es un entorno social, pero además un entorno social cercano, primario, ¿no? Y Así por eso es. es importante la prevención. Perla, viendo esto, quisiera que pasáramos al tema de, ok, esta es la realidad, por esto hay que hacer prevención. Estos son los factores de riesgo, estas son las enfermedades. ¿Qué se puede hacer para prevenir el consumo de alcohol? Claro, hay una serie de pautas que vamos a ver en un momento, donde evidentemente como familia nos toca pues conocer esta información, ¿no? Antes decíamos, pues es que no hay información, no sé cómo orientar a mi hijo. Bueno, pues la buena noticia es que ahora hay muchísima información fundamentada en la evidencia científica. Hay libros, hay materiales, ¿no? Hay que ser también muy selectivos de las fuentes de información. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Continuamente estamos publicando tips, recomendaciones, sugerencias. Entonces, si les parece, vamos a revisar esta última parte de cuáles serían algunos tips muy, muy claros, muy específicos para la prevención del consumo de drogas. De acuerdo, entonces lo primero es que podamos, como padres de familia, digamos que aumentar nuestra conciencia de riesgo. Si yo pienso que el alcohol no es tan grave, ¿cierto, Perla? Si yo pienso que el alcohol es como, ay, como que no es tan peligroso, al contrario, le encuentro el beneficio del consumo, pues probablemente acepte que el adolescente, que el menor de 18 entre en contacto con la sustancia. Por eso es Así importantísimo tener una percepción de riesgo elevada que nos favorezca entender que los jóvenes están en una edad donde se pueden poner en riesgo si entran en contacto con la sustancia y para esto es importante entonces que la percepción de riesgo sea elevada. Las así es. fiestas, dale, dale. As- Así es. Pues si quieres, ahorita podemos entonces pasar a la última lámina y con esto, bueno, pues poder
entrar en materia del tema que hoy nos compete. Perfecto, entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de puntos muy, muy básicos de cómo podemos nosotros entonces hacer prevención desde casa, ¿no? De Siempre acuerdo. aumentar la percepción del riesgo. Acuérdense, esta percepción del riesgo indica pues que hagamos conscientes a nuestros hijos, empezando por el ejemplo, de que el consumo de sustancias pues evidentemente no está permitido en los menores por las afectaciones que puede traer a su persona o a la gente pues que esté en este consumo. Ujú. Las fiestas es todo un tema, Lini. Es todo un tema el que los niños conforme van creciendo, cuando llegan por ahí de quinto, sexto de primaria, séptimo en el caso de Colombia, primero de secundaria en el caso de México, pues empiezan Ujú. a asistir a las fiestas y lamentablemente el alcohol no falta. Entonces, los papás pues sí tenemos que ser muy claros en la regla del no consumo en menores, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, pues por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Toda la serie de consecuencias que afectan y que están pues permeando a los menores. Es muy importante que cuando vaya a haber una fiesta nos estemos muy enterados dónde va a ser, ¿no? Que sean adentro de la casa, irlos a dejar, hacer un grupo de papás. Ahora los grupos de WhatsApp que tanto están, ¿no? Por todos lados. Yo como Ujú. mamá de una menor de 12 soy adolescente, tengo una hija adolescente. Y la verdad es que hay que aprovechar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Hacer redes de apoyo y bueno, si hacemos una fiesta, que haya un grupo de papás en proporción al número de estudiantes o de niños que vayan a estar en esta fiesta, ¿no? Que se recomienda uno cada 15. Me parece Perfecto. muy interesante, y lo digo muy rápido, es aprovechar la tecnología porque además ellos sí la aprovechan, ¿no? Entonces, que Exacto. no sea al revés, que no sean los jóvenes organizando la fiesta y las pautas de la fiesta, sino los papás organizándola. Así es, sí, que no se salga de control esta fiesta, ¿no? Que sabemos que son para convivir entre chicos, que tengan, pues, no sé, distintas actividades recreativas y que se den cuenta que la diversión sin alcohol es mucho mejor, ¿no? Están en sus cinco Ujú. sentidos, están disfrutando, están teniendo espacios de mucha convivencia, de sana convivencia. Generar acuerdos entre padres, ya dijimos, las fiestas sin alcohol para menores, las fiestas de adultos son de adultos y las de menores son de menores. Eso sí, siempre tendrá que haber una supervisión. Lo decíamos también, no va a andar la mamá o el papá con la botella, ¿no? O con la mano, con el vaso de cerveza o de alguno de las distintas sustancias alcohólicas. Y límites claros y firmes, ¿no? Lo que ya decíamos, la regla del no consumo en menores en todo momento. Expresar lo que esperamos de nuestros hijos. Si vamos a hacer una fiesta y sabemos que él o ella va a ir, bueno, pues decirles que por nada del mundo no deben de beber. Todavía no tienen la edad ni la madurez. Ya lo vimos que el cerebro sigue en proceso de desarrollo y no deben hacerlo, ¿no? Expresar lo que esperamos de ellos. Yo espero que vayas a la fiesta, que te diviertas, que la pases bien, que estés con tus amigas, con tus amigos. Lo que no espero y lo que no está autorizado es que pues empieces a probar la sustancia pues por inquietud o porque alguien te la invita, que espero que seas asertivo y que sepas decir un no firme, ¿no? El felicitarlos por no consumir alcohol. Los jóvenes ya un poquito más grandecitos, los de 16, 17, luego hay mucha presión de los amigos o de los que se llaman amigos, ¿no? Ay, sí, ándale, pruébalo, vas a ver que te va a gustar. También felicitarlos por los que no consumen y que saben decir un no pues muy firme y muy asertivo, sin sentir culpa, sin sentirse incómodos, ¿no? Que Y se buscar pueden como oponer, papás, sí, perdón. que se pueden oponer. Así es, sí, sí, que pueden decir un no. Y hay que enseñar a los hijos a que sean asertivos, ¿no? A hacer diferentes acciones con ellos, nos sentamos, podemos ver videos, a ver qué pasa si alguien te invita, bueno, pues un no firme, constante y muy contundente. Y saber que no están solos y saber que hay mucha información, ya lo veíamos, buscar la información pues de una manera muy clara, cuando a lo mejor si nuestro hijo o hija nos preguntan algo y no lo sabemos, bueno, pues vamos a los libros, vamos a la literatura, hay mucha información. Y
la otra noticia y la otra ventaja es que pues siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Acercarse a un profesional especializado en estos temas. Si vemos que en un momento dado nuestro hijo o nuestra hija ya tuvo este contacto con el alcohol y esto está siendo habitual, bueno, pues antes del regaño, del grito, tomar esos momentos, ¿no? Para respirar, tomar aire y entonces acercarnos. Y si vemos que no estamos pudiendo tener esta comunicación con nuestra hija, con nuestro hijo, pues entonces acudamos a los profesionales. de acuerdo, Perla, porque a esta edad los jóvenes todavía no tienen del todo el autocontrol o el desarrollo cerebral en un estado óptimo, digamos, no estado óptimo, sino en el punto del adulto. Eso quiere decir que su juicio les puede decir no es tan grave, pero el que pone el límite es el adulto, el que dice no es el adulto, hasta que llegue el momento en que el joven de por sí mismo pueda decir no. Y papás, evidentemente, como lo mencionamos, si alguno consume, no es el fin del mundo. Es un riesgo, no a todas las personas les suceden las cosas complicadas que acabamos de hablar, pero es que es una ruleta rusa, no sabemos a quién le podría pasar. Y estamos de acuerdo en que no queremos averiguar a quién, porque es que yo, por ejemplo, en mi historia familiar, tengo, mi abuelo consumía alcohol y a él no le pasó nada, pero sí tengo un primo que falleció en un accidente de tránsito porque el piloto estaba manejando borracho. Entonces, fíjense que no necesariamente tiene que ser un tema de consumo de muchos años, porque estamos hablando de jóvenes de 23 años, pero sí tiene que ver con que hay veces consecuencias que son irreversibles y pues es importante prevenirlas en la medida de lo posible. Sí, y bueno, a mí me gustaría ya para ir cerrando, comentar que bueno, ya revisamos de una manera pues un poquito general, pero muy exhaustiva, por qué es importante la prevención, qué pasa, pues cuáles son las consecuencias de iniciarse en un consumo temprano y cuáles serían los tips que como familia podríamos empezar a implementar desde ya, ¿ok? Quien necesite más información, pues acérquense con toda confianza en nuestras redes sociales. Estamos siempre para poder ayudarles y, y poder decirles que tenemos programas de prevención para las escuelas, pero que también estamos trabajando de la mano con las familias. Acuérdense que este es un trabajo integral, es un trabajo de equipo que evidentemente lo que se hace en la escuela y se refuerza en la casa y en los ámbitos comunitarios, bueno, pues serán factores de protección que estarán ayudando a generar niños y jóvenes mucho más fortalecidos ante la prevención, ¿no? Para la prevención del consumo de alcohol y que además esto no nada más les va a ayudar a la prevención del consumo de alcohol o drogas, sino de otras situaciones de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, creo que con esto podríamos ir cerrando. Tenemos ahí una frase de Víctor Frank, que él nos dice que el amor es la única forma de captar a otro ser humano en el núcleo más profundo de su personalidad. Y este gran amor que tenemos a nuestros hijos, ¿no? Y que empieza por el amor a nosotros mismos y cómo lo reflejamos o lo proyectamos con ellos. Yo creo que el amor, pues va de la mano, ¿no? De la prevención. La prevención es un acto de amor muy grande y que sí implica una gran responsabilidad. Entonces, les vamos a dejar nuestros datos de contacto también para quien necesite. Aquí están las referencias bibliográficas, esas se van a quedar ahí para cuando quieran consultar en la presentación, tengan la información, quien quiera, pues sí, información de primera mano, ahí está. Y bueno, pues este es el equipo de prevención, por ahí se nos bajó una O, creo, perdón, a la hora de la configuración estoy viendo. En México, pues estamos tanto una servidora como Lina Molina, ya saben, y en Colombia, bueno, pues está Camilo y Lore, ¿no? Todos estamos en el área de prevención con todas las ganas de seguir ayudando, apoyando, seguir caminando de la mano y, bueno, pues proponiendo estrategias para trabajar en conjunto. Entonces, no sé si hay algo más que quieras comentar, Lynn. Sí, me uno a que queremos, nuestro propósito, nuestro sentido está muy orientado a dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y cada vez que hacemos prevención estamos sembrando huella hacia el mayor bien común, porque no se trata de quién se daña menos con la droga menos peligrosa,
sino se trata de cuál es el impacto preventivo que hacemos y cómo trabajar con una familia tiene un eco que llega al resto de la población. Entonces, estamos en México, ya llegamos a México, estamos en Colombia y estamos absolutamente comprometidos en todo lo que hacemos desde la prevención, el tratamiento de adicciones y, por supuesto, la formación a profesionales. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias para todos y todas. Estaremos pues dando continuidad a este ciclo de webinars, estaremos trabajando. Acuérdense, vienen las fiestas de fin de año, Navidad, Posada, las novenas. Entonces, tenemos mucha información muy valiosa que hemos visto el día de hoy. Usémosla de manera positiva y favorable para seguir generando ambientes pues más sanos para nuestras familias. Les deseamos lo mejor y que tengan una linda noche. Hasta luego. Bye.